Hoy trabajo pilates orientado ya al trabajo compensatorio y de prevención de lesiones, mejora postural, mejora de fuerza y todo. En general, a corredores, a ciclistas, nadadores, ¿vale? Que sois los que ya vais saliendo de casa y le dais un poquito ya de guerra al cuerpo, ¿vale? Para ello, hoy, si tenéis algo en casa tipo banda elástica, que hemos comentado hoy con el post del mediodía, banda elástica que podamos hacer un nudo o simplemente engancharlo luego, pues os serviría. Tenéis una minivan, pues también os puede servir si no la tenéis por ahí. Y si no tenéis ninguna de estas dos opciones, fíjate, otro invento, toalla con un nudo, porque el objetivo será meter algo de tensión ahí, sería el trabajo, en pierna o en tobillo o en antebrazo, será la opción. Si tengo la toalla, tendré un trabajo isométrico, porque no tendré movimiento, voy a tener tensión hacia afuera en este caso, ¿vale? No tendré más opción de movimiento. Con la banda elástica sí voy a tener opción de un poquito más de margen, pero no importa, sería el objetivo del trabajo será estabilizar, activar toda la musculatura alta de la espalda, toda esa musculatura que nos ayuda a estabilizar la cintura escapular, los hombros, para compensar todos esos movimientos, por ejemplo, de natación, que me voy hacia adentro, de carrera o de ciclismo, ¿vale? Que voy sacando chepa a veces. Sería un poquito buscar esa compensación, esa estabilización, por ejemplo, son patrones básicos o patrones comunes de postura en las tres disciplinas, ¿vale? Trabajo de core, de estabilización y de mecánica de movilidad en la cadera y estabilización lumbar, igual, ¿vale? Los nadadores a lo mejor se va creando, depende de la técnica, esa hiperlordosis, ¿vale? Se nos queda mucho a lo mejor ahí, pues sacar la cabeza fuera del agua con la natación, ¿vale? Al ciclista, mucha chepa, ¿vale? Al corredor también se nos va metiendo mucha carga en los flexores de cadera. Equilibrio, por ejemplo, el ciclista, todo esto le va a ayudar a estabilizar los movimientos del manillar, ¿vale? Y en cadera, equilibrio, fuerza en la pierna y liberar tensiones también a nivel de flexibilidad en las tres disciplinas, ¿vale? Ejercicios o patrones de movimiento que nos puedan ayudar a mejorar y prevenir lesiones en esas tres disciplinas. ¿Sí? 6 y nada, un minutito, arrancamos, si alguien se mete más con nosotros y preparamos, ¿vale? Sesión, pilates, colchoneta, agua si queréis, toalla para secaros un poquito el sudor si hace falta. Ya hemos comentado implementos, toalla con un nudo, minivan si tienes uno por ahí, cinta, banda elástica, que luego también le puedo hacer un nudo, ¿vale? Y trabajar con el nudo en la banda elástica. El objetivo será tener ahí como un aro. Quien ha trabajado con el aro de pilates, pues sería simular el aro mágico de pilates en casa, ¿vale? Sería un poquito ahí esa historia. Herramientas tenemos en casa para trabajar. Empezaremos de pie y poquito a poco iremos bajando a nivel de posiciones para buscar esa fluidez de movimiento y mejorar también la capacidad respiratoria que nos va a ayudar en todas las disciplinas, ¿vale? Mejorar esa respiración, esa centralización. Cuando hablamos de centralización, hablamos de activar la musculatura más cerca del cuerpo, la que está más en la zona media, para tener más equilibrio y tener la columna vertebral y caderas mucho más estables, ¿vale? Y coordinar esos movimientos. Sería también la mejora a nivel del método Pilates. Pues bien, arrancamos, preparamos de pie, cinta la dejamos por ahí, la cogeremos dentro de un momentito. Ya estamos bien, busca posición, pies separados, amplitud de cadera, hombros relajados y un poquito de trabajo de respiración para entrar en calor y concienciarnos, ¿vale? Mismo peso en ambos pies, pulgares para arriba si estáis bien, pues despacio, y veis que ahora empiezo de frente, luego voy a generar colchoneta cuando estemos tumbados. La pelvis en tu zona neutra, intentamos evitar arquear mucho la zona lumbar, meter el culo atrás, ¿vale? Una anteversión o una retroversión. Pum, el punto neutro, punto intermedio. Cervical larga. Y aquí simplemente manos en las costillas. Vas inhalando por nariz y exhalando por boca.
Al inhalar, intenta llevar aire a las últimas costillas de forma que tus costillas se expandan y al exhalar vas cerrando. ¿Sí? Inhalo y exhalo. Empieza a calentar musculatura intercostal. Al llenar esto de aire, también lleva un poquito de aire al estómago. Intento evitar perder la postura, esta es la intención. A medida que vas exhalando, nos vamos a centrar, a conectar con bajar primero, cerrar primero últimas costillas y esternón. Los oblicuos y el recto abdominal están trabajando para mantener esa zona estable. Exhalo y conecto. Y a medida que voy cerrando esto, expulso, cierro ese acordeón, meto el corsé y ya intento activar zona de abdominal, zona de transverso, de forma que se esté como un paquete, esté fuerte ahí. ¿Sí? Inhalo y exhalo. Me pongo duro todo el abdomen. Se hace un cilindro ahí. Hay un poquito de activación en el suelo pélvico y en glúteo. A partir de aquí, escápula, inhalo al abrir, exhalo, desciendo, in, y largo, suelto, no hay prisa, dos más, exhalo y conecto, última, y ahora brazos delante, y antepulsión y retropulsión de escápula, alargo escápulas, exhalo, junto escápulas por detrás. Inspiro y exhalo. ¿Alguien está quedando por ahí? Vale, ¿va bien? Sí. Dos. Una última. Y vuelvo con el elevación y descenso de escápulas. Ahí. A la altura del brazo, que estés cómodo, cómoda para empezar a activar esto, que va a trabajar. Exhalo. Una más. Y desde aquí, manos sobre el tórax. Inspiro y cuando exhalo, fijo bien la cadera, fijo bien los pies en el suelo para exhalar y rotar solo a nivel torácico. Exhalo, el ombligo sigue apuntando hacia adelante. Inspiro al volver, exhalo, roto. Como si quisiera rotar al contrario. ¿Vale? La cadera se queda, hace fuerza hacia adelante y yo giro. Una más. Exhalo. Buscamos fijar el segmento lumbar pélvico y movilizar torácico. Me quedo ahí. Y desde aquí, disociación de cadera. Inspiro, pulo atrás, con un peso muerto, exhalo, subo. Y hombro atrás. Y exhalo. Inhalo, alargo, abro espalda. Exhalo, compacto y subo. Una más. Con la última, sigo ahí y le añadimos desde aquí una flexión de rodilla. Busco una media sentadilla y subo. Inspiro, flexión de cadera, exhalo, flexión de rodilla, inspiro, me quedo, exhalo, subo. In, exhalo, inspiro y empujo con pierna. Inhalo, glúteo atrás, cadera neutra. Exhalo, conecto. Inspiro y ahora continuamos, añadimos brazos, inspiro abajo, exhalo, flexión de rodilla, inspiro, subo brazo lo que me permita y exhalo, dibujo círculo. Voy abajo, in, exhalo, compacto, preparo, aguanto un poquito la posición y exhalo, subiendo. Dos más, in, exhalo, rodillas paralelas. Inhalo, subo, exhalo y con la última sigo la entrada en calor. Exhalo, meto aquí, subo, quédate ahí y baja brazos, palma la mano hacia adelante y desde aquí vamos a hombrear el handle. Voy a empujar atrás, inspiro, inspiro, exhalo, exhalo, inspiro, inspiro, bajo costillas, bajo esternón, mantengo posición, in,
in. Un 100 modificado. Inspiro, inspiro, exhalo, exhalo. In. Puedes hacer 5 bombeos inhalando, 5 bombeos exhalando. Y tiro desde la escápula, no me vale solo la muñeca y el codo, ¿eh? Ahí, conecto tríceps. Inspiro, exhalo. Dame 2 más. Y la última. Exhalo. Y subo. Bien, relaja un poquito piernas. Has dado un poquito de calor. Has centrado bien en tu posición. Toma conciencia corporal. Y ya empezamos a trabajar patrón de pierna. Toalla, banda elástica, miniband. Arco plantar. Y la otra también por dentro. ¿Vale? Ahí. Mira, fíjate. Piernas semiflexionadas, cadera neutra. Luego voy a ponerme de perfil para que lo veas. Pero desde aquí, pongo atrás. Codos en ángulo 90 grados, encajo bien. Inspiro. Y cuando exhalo, subo. Aguanto. Resiste, coloca y baja lento. Inspira y cuando exhalas, aguanta. Resiste la posición, crece y baja lento. Preparo y exhalo. Vamos a cuidar esas respiraciones, ¿sí? Aguanto, hombro atrás. Y bajo. Exhalo, subo. Inspiro y exhalo, bajo. Exhalo, subo. Aguanto, inspiro y bajo. Dame 3 más, exhalo. Y exhalo. Rodilla de apoyo un pelín flexionada, exhalo, subo. Y bajo, ahí. Una más, exhalo. Y bajo. Dame 2 últimas. Exhala, sube. Baja lento cogiendo aire. Exhalo. Va lento. Y una más, exhalo. Y lento. Cambio de lado. Prepara y exhala. Resiste arriba. Punta el pie hacia nosotros, ¿eh? Y baja. Y exhalo. Preparo ahí, alargo, abro espalda y voy lento. Una más. Resiste, coloca. Coloca tu cuerpo y vas. Punta el pie hacia arriba. Y vas. Y baja, lento. Exhalo, subo. Inspiro lento. Y exhalo, empujo con la pierna de abajo, ahí. Push and pull. Uno empuja hacia abajo y el otro tira. No se tensiona ahí. 2 más. Bien. Que tengo la toalla, no voy a subir mucho, voy a quedarme ahí, no voy a tensar, no te preocupes. Última y cambio de lado. Y recupero. Mantengo casi la misma estructura, solo voy a buscar abducción. ¿Vale? De aquí, exhalo, aguanto, resisto y vengo lento. Y exhalo. Aguanto, coloco, vuelvo. Exhalo. Compacto, alineo, voy. Ven conmigo. Alargo y vuelvo lento. Voy y vengo lento. 1. Vengo lento. 3 pasos de fuerza isométrico, concéntrico al moverte, excéntrico al volver lento. 2 más, exhalo. Esta resiste, trabajando las 2. Una más. Recupera y cambio de lado. Mismo trabajo. Exhalo, resisto, isométrico, me controlo. Y vuelvo. Empiezo a pensar qué tengo que mover, cómo tengo que colocarme. Alargo. Aguanto. Y vuelvo. Exhalo. Y vengo. Sigo con el patrón de running, con el codo ahí. Exhalo. Y vengo. 1. Y vengo lento. Y un poquito explosivo. Y vuelvo. Abro costillas. Exhalo. Y voy. 2 más. Exhalo. Vuelvo. Última. Y
y vuelvo. Cambio de ejercicio, igual, puedo mantener la banda en el antepié o en el tobillo. Porque vamos a trabajar la extensión de cadera. Igual, mantengo el patrón ahí. ¿Vale? De aquí, pongo un poquito de perfil para que lo veas. Exhalo. Y vuelvo. Voy atrás, resisto, me coloco y vuelvo. Crezco, crezco. Una más. Resisto y vuelvo. Sigues. Y vienes. Y voy. Equilibrio y vuelvo. Exhalo, compacto. Cojo aire, crezco, abro espalda. Quedan 3. Bien. Quedan 2. Vuelves. Última. Y lo mismo. Pierna cambiada. 3 repeticiones. Aguantando la posición, resistiendo. 3. Prepara. 2. 1. Y tenso. Y vuelvo. Cadera estable. Ahí. Y voy. Resiste detrás, una más. Resiste. 3. 2. 1. Lento. Y voy. Y vuelvo. Voy. Exhalo. Ahí. Y exhalo. Empezamos a tener movimientos y patrones de transferencia. Lento. Coloco la cadera, crezco, alargo. Voy. El talón apuntando atrás, tiro de glúteo. 2 más. Súper. Y última. Y vuelvo. Bien, ya quito la goma, la banda elástica, la toalla desde aquí. Espero que este primer bloque estéis ya activados, pierna conectadita. Y vamos a colocar ahora la goma, la banda elástica o la toalla en zona de antebrazo, de muñeca. ¿Vale? El objetivo será que tus hombros queden atrás, ¿vale? Y el codo más o menos ligeramente por debajo de tu hombro. Tendencia natural a hacer esto. Objetivo nuestro, tirar hacia afuera. Y bueno, quiero juntar los codos y tirar. ¿Vale? Ese sería el objetivo durante todo el ejercicio. Desde aquí, con esta tensión, preparas piernas separadas, amplitud de cadera y haces half squat, una media sentadilla. ¿Vale? Mantengo codo ahí, codo hacia adentro, tiro hacia afuera y empiezo a trabajar serratos estabilizadores. Y de aquí, casi un lunge. Inhalo, voy detrás, aguanto, resisto, coloco y vuelvo. Y voy, exhalo. Resisto, conecto y exhalo para volver. Sigo resistiendo ahí, exhalo. Y vuelvo. Más, exhala. Inhala lento. Exhalo. ¿Vale? Codo no me van ahí abajo, el codo ahí. Y ahí, controla tu core. Alineación. 3 más. ¿Vuelves? 2. Bien. Última. Puedes seguir sin tocar el pie de regreso al suelo y voy. Y vuelvo. Sigo tirando antebrazo fuera. Y voy. Voy. Exhalo. Vuelvo. O apoyo, me quedo en el aire. Y 3. Exhalo. 2. Vuelvo. Y exhalo. 1. Recupero posición y descanso brazos. ¿Sí? Isométrico en pierna de apoyo, isométrico en zona escapular. Movimiento dinámico, excéntrico, concéntrico en la pierna que se mueve. Prepara el otro. ¿Qué tal, chicos? ¿Empieza a subir temperatura? ¿Sí? Venga, va. Vamos bien ahí. Piernas separadas, amplitud de cadera. Y estabilizo. Fíjate que a mí se me queda la muñeca casi a la altura de la nariz, Hombro atrás, junto a escápulas. No tensión por aquí. Media sentadilla. Voy lento detrás y resisto. Y vuelvo. Resisto detrás. Coloco, empujo con la pierna detrás y vuelvo. Exhalo. Resiste, colócate, alinea. Y vuelves. Un poquito más dinámico. Voy detrás. Y vuelvo en 3, 2, 1. Exhalo.
Vuelvo en 3, 2, 1, exhalo. 3, 2, empujo. Vuelvo en 3, 2, 1, una más. 3, puedes separar el pie del suelo y voy, toco. Y vengo, 3, 2, 1, va. Y voy, 3, 2, 1, una más. 3, 2, 1, quedan 3. Vienes, 3, 2, 1, últimas 2. 3, 2, controlo una. Y vuelvo y relajo. Bien. Sigo con actividad ahí. Desde aquí. Prepárame un lunge. Así, pierna separada, amplitud de cadera. Talón de detrás alto. Y sigo ahí. Bajo el lunge. La rodilla de detrás en línea con tu cadera, con tu hombro. La rodilla de delante en línea con el tobillo y paralelo. Y ahí. En el momento que baja un poquito tu flexión, tira un poquito el codo arriba. Y van. 8, cortito. 7, tirando el codo dentro. 6. 5, lo tienes. 4. 3. 2. 1. Recupero. Cambia de lado. Uno atrás. Correcto. ¿Qué tal tus hombros hoy? Y tiro. Bajo. Cuando baja un poquito la flexión de rodilla, subo. Y... eso es ahí, ¿eh? Tiro antebrazo hacia afuera. Exhalo. 3. Exhalo. 2. Exhalo. 1. Y aprovecho para apoyar rodilla al suelo. Y me quedo de rodillas. ¿Qué tal, chicos? Ya estás en la tercera posición. Sí, yo aprovecho esto para secarme un poquito. ¿Qué tal tus hombros? ¿Qué tal tus caderas? Espero que bien. Hoy continuamos con la próxima serie. Vamos a ir trabajo fluido. No te voy a enseñar ejercicio, vas a venir directamente conmigo. ¿Vale? Fíjate. Alinea tus caderas, tus rodillas. Pies, tobillo en flexión, dorsal, martillo o plantar, no me importa. ¿Vale? Lo que busco ahora es esto. Esto. Sigo manteniendo, dándole carga ahí. Al activar toda esta musculatura, compenso esto. ¿Vale? Buscamos la tensión, la fuerza, nos dará flexibilidad. Desde aquí. Fíjate. Si vas con toalla, el movimiento será mucho más cortito. ¿Vale? Si tengo banda elástica, tendré más margen. Codo ahí. ¿Vale? Tengo codo ahí y el otro lo bajo. ¿Vale? Y este va a hacer fuerza para no venirse, para contrarrestar. Hombro ahí estable. Palma la mano hacia arriba si quieres. Y ahí. Este se queda estable. ¿Vale? Tu izquierda, es mi derecha. El hombro atrás. Y este aquí va a tirar hacia afuera. Y exhalo. Resisto. Y vuelvo. Abro. Resisto. Y vuelvo. Aquí no me vale el codo, ¿eh? Ahí arriba. Una más. Y voy. Aguanto. Vengo lento. 3, 2, 1 y exhalo. 3, 2, 1, exhalo. 3. Chicos, el codo arriba. 2. Vengo en 3, 2, 1 y última. 3, 2, 1 y cambio. Relajo. ¿Qué tal la tensión ahí? Preparo. Fíjate que el codo se queda más o menos a la altura del pecho, ¿eh? Aquí tengo mucho más brazo de palanca. Aquí puedo asegurarme mucho más. Aquí la musculatura rotadora del hombro tendrá que trabajar para sostener ese hombro estable. ¿Vale? Tengo un isométrico y un dinámico. Preparo y exhalo. Resisto. 3, 2, 1 y vuelvo. Y exhalo. 3, 2, 1 y vuelvo. Una más. Resiste. Controla. Trae costillas al pubis. Cervical neutra y vuelves. Y ahora voy y vuelvo en 3, 2, 1. Exhalo. Vuelvo en 3, 2. Hay trabajo de core, ¿eh? Todo es el core. El hombro, tu dorsal, tu pectoral, tus abdominales, tu glúteo, suelo pélvico. Todo es core. Venga,
Resiste. Y vuelvo. Descanso ahí. Perfecto, chicos. Relajo y sigo aquí delante. Ahora sí, desde aquí, manos relajadas. Mantengo esto estable. Busco la flexión de cadera. Y vuelvo. Cojo aire. Resisto. Y vuelvo. Y exhalo. Y vuelvo. Ejercicio para nadadores, chicos. ¿Sí? Cuidado con la hiperlordosis. Conecto, resisto, vuelvo. Fíjate, te quedas abajo. Posición estable de cadera, de hombro. Y vas a trabajar la natación. Inspiro, inspiro, exhalo, exhalo. Y sientes que activas toda la musculatura que está alrededor de la columna. Hombro lejos de tu cabeza. Mirada a 2 metros por delante. Inspiro, inspiro, exhalo, exhalo. Puedes subir un poquito más el brazo. Una más. Inspiro, inspiro, exhalo, exhalo. Y recupero y relajo, tiro atrás. Voy delante. Y resisto detrás. Junto a escápulas. Abdomen. Cuidado con la extensión. 2 más. Última. ¿Qué chicos? ¿Va bien? Seguimos estabilizando hombros, seguimos estabilizando cadera. Ha liberado un poquito la zona de hombro, volvemos a trabajar ahí. Sigo con esa posición igual. ¿Vale? Hago fuerza, fíjate que hay diferente activación de coger aquí delante a coger en el codo. ¿Vale? En este caso, muñeca. Vale. Dice aquí, sube brazos. Resiste, aguanta y vienes delante. Exhalo. Conecto. Altura que esté cómodo, cómoda, nivel lumbar, y vuelvo. Fíjate que hay una reacción con el glúteo. Y vuelvo. Una más. Exhalo. Y bajo en 3, 2, 1. ¿Lo tienes? Exhalo. Y 3, 2, 1. Una más y le vamos a dar ese estiramiento de cuádriceps atrás. Fíjate. Voy. Y subo en 3, 2 y 1. ¿Vale? Voy. Aguanto y subo en 3, 2 y 1. Voy. Glúteo, abdomen fuerte y subo en 3, 2, 1. 2 más. Aguanto, hombro atrás, abajo, tiro, banda o tiro toalla hacia afuera. Última. Subo, brazo delante. Y de aquí la flexión frontal, para que estés forward. Al exhalar sigo tirando y artículo cervical, zona torácica, y la lumbar se queda. Resisto, alargo, abro espalda y exhalo para volver. Exhalo, redondeo cervical, lumbar, se queda estable. Me quedo y exhalo, vuelvo. Una más, exhalo. Me llego dentro y arriba. Voy. Recupero esta. ¿Qué tal, chicos? Vamos a seguir ahí de rodillas para luego meternos en cuadrupedia. ¿Sí? Espero que esté bien. Pulgares por ahí arriba. Coger aire, coger agua. Porque desde aquí... Bien, chicos. Vamos ahí. Prepara. Y sigo aquí. Sin banda ahora. ¿Vale? Separamos una pierna ligeramente por delante de la pelvis, ¿vale? Ahí, talón casi en línea con la rodilla. Mano ahí. Vamos a trabajar la flexión lateral. Te vas, buscas la línea perpendicular, la pelvis se queda y al exhalar, solo articulación ahí. Inhalo, exhalo, te quedas. Y baja lento. Exhalo, articulo. ¿Vale? No es flexión de cadera, es flexión solo de columna torácica. Fíjate, ven conmigo. Exhalo,
Me quedo ahí y ahora voy a girar el tórax. Quiero mirar el cielo, el hombro se gira. Vuelvo a esa lateral y descanso. Subo, gira el tórax, la cadera está bloqueada. Movimiento torácico. Exhalo y vuelvo. Una más. Giro. Roto. Rotación externa torácica. Fijo bien el suelo. Vuelvo y relajo esta. Hacer lo mismo al lado contrario. Alineo. Vale, me voy. Línea. Estoy trabajando ahí resistiendo. Un isométrico. Exhalo y flexión lateral. Aguanto, resisto. Y vengo en 3, 2, 1. Exhalo. ¿Sí? Ahí pica. Trabaja esto. El punto donde empieza a picar es tu punto. Ahí exhalo ahora más. Pues está conectado, glúteo conectado, pierna pegada al suelo. Y ahora viene la torsión. Exhalo. Giro tórax. El esternón quiere mirar al techo. Y vuelvo. Y largo. Flexión lateral. Torsión torácica. Vuelvo. Y vuelvo. Una más. Exhalo. Flexión lateral. Torsión torácica. Esto fuerte para ayudar a estabilizar cadera. Vuelvo. Y me da la última. Tiro. Roto. Vuelvo. Y relajo. Y descanso ahí. ¿Qué tal esta sesión lateral? Buscando estabilizar y controlar. ¿Vale? Seguimos ahí. Mientras tú recuperas, yo cambio la colchoneta de perfil para que podamos vernos todos ahí. Y el próximo trabajo será en cuadrupedia. Espera, me pongo ahí. Y así también podéis ver la alineación y también os veo yo en la pantalla. ¿Vale? Mira, desde aquí, mano en línea con el hombro, rodilla en línea con la cadera. ¿Sí? Vamos a trabajar el gato de la vaca. Vas a empujar con la yema de los dedos, rotando el codo hacia adentro. Esto ya te ayuda a estabilizar, lo hemos estado despertando hasta ahora. Empujo con las rodillas en el suelo como si quisiera levantarme. Y al exhalar, articulo vértebra a vértebra. Inhalo. Ahora sí, profundiza un poquito más esa lordosis. ¿Vale? Alargo. Y exhalo. Uso controlar, empujar hacia adelante. Inspiro. Exhalo, empujo. Recupero el neutro. ¿Vale? Ahora voy a trabajar, voy a intentar evitar ese movimiento. Voy a forzar un poquito el neutro, voy a tener que controlarlo. Porque desde aquí separo las rodillas a altura de cadera, de tobillo, perdón. Y el gato otra vez, exhalo. Y vuelvo a nivel torácico manteniendo el coxis dentro, ¿vale? Cuidado con sacar pompis ahora. Y exhalo, subo. Inhalo. Vuelvo. Exhalo, conecto. Resiste arriba. Y baja en 3. Abre costillas 2. Alargo cervical 1. Una más. Y vuelvo 3, 2, 1 y relaja. Opción para la mano, también pueden apoyar antebrazos si a alguien se le carga mucho la mano. Fijaros que al apoyar mucho la yema a los dedos, como si fuesen las garras de un tigre, para engancharse ahí, le quito presión al talón de la mano, porque todo esto va a estar activado. ¿Vale? A veces dejamos todo el peso ahí sobre esa zona y se nos va cargando un poquito más. Próximo ejercicio. Desde aquí, misma posición, separo rodillas, puedo meter antebrazo y ahí. ¿Vale? Y cuando la rodilla que tengo en el aire quiere tocar el suelo, la otra tira arriba. 1, vuelvo, 2, no toco el suelo, 3 y 4, 5, ven conmigo, aguanta arriba, resiste. 3, 2, 1 y vuelve. Sube. Resiste. 3,
2, 1, ahí. Una más. 3, 2, 1 y recupero. Descanso y cambio de lado. Lo mismo. Fíjate que una rodilla quiere irse al suelo y la otra sube. Hay línea diferente de trabajo. Una busca la flexión y la otra la extensión. Y así compensamos la cadera lumbar. Cuidado con el culete, ¿eh? Coxis adentro. Para ayudarte a estabilizar la zona lumbar. Preparo. Rodillas. Preparo coxis. Clap. Y bajo una, no sube. Y 2. Empuja con el talón al cielo. 3. Exhala. 4. Ven conmigo, lento. Resiste arriba. Coxis dentro. Y vuelves. Sube. Coxis dentro. Aprieta abdomen. Vuelve. Una más. Coxis dentro. 2, 3 y vuelve. Fantástico. Descansa un poquito los brazos. Y viene ahora el guay aquí. Preparo. Vamos a hacer un push-up. Vamos a hacer una flexión. ¿Vale? Bastará con que el codo y el hombro queden alineados y el codo hacia atrás. Está guay, ¿no? Entonces, ya sabéis que me gusta darle algo más de énfasis, patrones ahí que trabajen bien. Por lo tanto, vamos a subir la rodilla, coxis dentro. Voy a subir esta empuja y ahora le meto el push-up. Inspiro, aguanto y subo. Bajo en 3, 2, 1 y subo. Subo uno más. 3, coxis dentro, 2, 1, recupero. Lado contrario, preparo, subo rodillas, meto, cuidado con la lumbar, meto coxis dentro y bajo en 3, 2, 1 y subo. Bajo en 3, 2, 1 y una más, 3, 2, 1 y recupero. Estiro ahí. Y ya estamos en esa fase casi acabando este ejercicio. Este bloque, ¿cómo vas? ¿Cómo están tus brazos? ¿Bien? Espero que bien, por aquí también. Venga, vamos a trabajar ahora. Me coge aire. ¿Vale? El pointer, ya menos carga, ¿vale? O bird dog. Brazo, pierna contraria para estabilizar un poquito más esa columna vertebral. Y luego vamos a meterle un trabajo más de torsión a nivel de dorsal, ¿sí? Venga, sigue conmigo, que seguimos ahí, fíjate. Vamos a ver. Preparo, estabilizo, coxis dentro igual, inspiro y cuando exhalo, resisto, ¿vale? Empujo talón atrás, 3, 2, 1 y vuelvo. Y exhalo. Aguanto, 3. Tiro coronilla, tiro talón, 2, 1 y vuelvo. Una más. Aguanto. Y vuelves. Ven conmigo. Alargo. Separa brazos, separa piernas, salte de la línea central y vuelves. Estiro. Resisto. Abro brazo, pierna. Diagonal. Exhalo. Meto coxis dentro. Cuidado con la lumbar. Una más. Vuelves. Y cambio de lado. Y alargo. Resisto. Hombro lejos de las orejas. Talón muy largo y coxis. Sí, cuidado ahí. Lo enseño porque si no se nos va. Y vengo. Ahí. Meto ombligo. Ombligo. Costillas conectadas. Esto conectado. Oh, y vengo. Una más. Alargo. Tiro. Coxis y vengo. Buscamos la diagonal. Exhalo. Abro. Exhalo, al centro, inspiro, regreso. Exhalo, alargo. Abro. Exhalo. Y ven lento. Una más. Abro. Vuelvo. Y relajo. Seguimos ahí. ¿Sí? Desde aquí, ya que habéis hecho el body balance, el body flow, vamos a bajar el perro bajo de yoga. Y de aquí vamos a buscar que la mano contraria quiera tocar la rodilla. ¿Vale? Vamos a trabajar una torsión, una rotación interna a nivel dorsal.
¿Vale? Es el último ejercicio, luego ya nos sentamos, vamos de lado. Mira, prepara y busca ese perro bajo. Lo tienes, colócate espalda controlada, glúteo arriba, cadera neutra, inspiro y cuando exhalo voy a una diagonal. Resisto y vuelvo. Preparo, cambio de lado, exhalo, roto, hundo más el tórax y vuelvo. Una más, exhalo, me hundo, roto, busco esa torsión por dentro, resisto y vuelvo. Una más, me voy, aguanto, tiro, fantástico, y vuelvo. Me queda una, hunde el perro, torsión dorsal, resiste y vuelves. Vamos con la última, exhalo, torsión y vuelvo. Desde aquí, plancha abajo, ¿sí? Y mirad, pongo antebrazos. ¿Qué tal, chicos? Bien, apoya rodillas, coge aire. Ya has visto que hemos pasado de posición de pie a rodillas, cuadrupedia, y estamos en plancha. Pongo por ahí a ver si nos vemos. Espero que esté bien. Muy fluido, para no perder tiempo, porque nos queda un poquito de trabajo. ¿Vale? Desde aquí, antebrazos, busca la plancha. Y esto lo hacemos también un día con el gap, viene de aquí. ¿Vale? Cuidado con la lumbar, coxis dentro, separo un pie, hago esa flexión de tobillo y vuelvo. ¿Vale? Cambia de lado. Pup, voy y vuelvo. ¿Lo tienes? Separo, voy detrás, resisto 3, 2, 1 y vengo. Y bajo. Inspiro, subo, exhalo, voy atrás, 3, 2, 1, inspiro, vuelvo y exhalo lento, bajo. Una más. Exhalo, voy atrás, 3, 2, 1, inspiro y bajo en 3, 2, 1. Una más. Voy. Leg pull, front y 3, 2. Empujo con el antebrazo, con el codo, coxis dentro. Vengo y bajo en 3, 2. Una más. Voy. Glúteo fuerte, pierna súper estirada. 3 tiempos atrás. Vengo en 1 y bajo en 3. Y la última. Subo en 1, 3. Resisto detrás, empujo más. Vuelvo y bajo. Voy rodillas y lateral. ¿Qué tal aquí? Seguimos. Rodillas en ángulo de 90-90 y codo en línea debajo de tu hombro. Tenso ahí. Lateral. Exhalo. Resisto. Y resisto. Estiro. 3, 2, 1 y vuelvo. Subo. 3, tiro el centro de gravedad hacia adelante. 3, 2, 1 y vuelvo. Y una más. Aguanto. 3, 2, 1. Vuelvo. Me queda una y aguanto arriba. Exhalo. Y aquí. Sube. Mantén la línea. Sube, sube, sube. El momento que pica, aguanta y dame 8 pequeños rebotes. 7, 6, tensa aquí. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Pierna por delante. La otra por debajo. Me estiro. ¿Vale? Y ahí, largo, apoyo. Y la pierna de abajo va a ser la que sube y resiste. 3, 2, 1 y vengo. Y sube. 3, 2. Muy relajado, ¿eh? Y bajo. Una más. Sube. 3, 2, 1. Haz fuerza con la pierna adelante. Y ahora sube en 1 y bajo en 3. Sube, resiste arriba, hombro relajado. Y bajo. Y subo. Y lento. Una más. Y vuelvo. Estira las dos piernas. Pies pilates. ¿Se me ve por ahí? ¿Sí? Vale, junta una pierna, sube la otra y baja las dos. Sube una, junto talones y bajo las dos.
Sube una, junto talones, bajo las dos, cuello ahí, y subo una, subo las dos, aguanto arriba y bajo. Y subo, aquí está hueco, ¿eh? Quiero alargar la postura. Me tiran del talón, me tiran de la coronilla. Alargo uno, aguanto las dos arriba, me tiran y vuelvo. Y sube las dos. Resiste. Y baja en 3, 2, 1. Sube las dos. Trabajo lateral, ahí se estabiliza. Centro musculatura. Compacto la espalda. Bajo, en la última y cambio de lado y 3, subo y baja en 3, 2, 1 y cambio. Bien, cambio de lado. Me pongo así. Así os veo un poquito mejor. ¿Vale? Y veis también un poquito la pierna. Preparo. ¿Recuerdas cómo hemos empezado? La plancha lateral. ¿Sí? Ahí, talón en línea con la cadera, cadera, línea. Y de aquí abres. Y aguanto 3, 2, 1 y bajo. Exhalo. 3, 2, 1, bajo. Sube uno más. Hombro atrás. Centro de gravedad, hacia el codo y bajo. Me quedo arriba, sube. Cadera neutra, pero sube, ¿eh? Sube, sube, sube lo que te permita. Y ahí 8, 7, cortitos, 6, 5, 4, 3, 2, y vuelve. Estabilización lateral, equilibrio. ¿Vale? Y una de abajo, larga, la otra por delante. Cadera neutra, estiro brazo o apoyo, lo que tú estés cómodo, cómoda. La misma posición que tenías en el lado contrario. ¿Vale? Y de aquí, como aquí para veros. Me tiran largo. Sube de abajo. ¡Oh! Y bajo en 3, 2, 1, subo. Puedo apoyarme con la yema de los dedos y crecer. Sube. Y bajo. Una más. Y sube. 1. Y baja. Sube. 2. Exhalo. Exhalo. 3. Exhalo. 2. Exhalo. Conecto y 1. Y vuelvo. Ahí, en línea. Me tiran. Sube y bajo. Alargo, cuidado con encogerte ahí. Buscamos alargar. Imagina que estás sobre una cuerda y lo que intentamos evitar es esto. Es alinearte. ¿Sí? Oblicuos trabajan ahí. Una más. Y ahora sube una. Sube abajo. Aguanta y baja. Subo. Me tiran. Y bajo. Alargo. ¿Sí? Te aguantas sobre costillas y cadera, laterales. Aguanta y baja. Una más. Hombros lejos del cuello, estabilizando. Sube las dos, resiste, conecta y baja lento. Sube. Y bajo. Si puedes, talón juntito, pies en nube. Sube, aguanta, hombros atrás. Eso es, me tiran de la coronilla. El ejercicio vendría casi ahí. ¿Sí? Vendría ahí. Y una más, sube, resiste. Y recupera. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? Fíjate, estamos llegando al final. Boca abajo y luego boca arriba. Tienes separadas amplitud de cadera. Codos a la altura de tu hombro. Y desde aquí, equilibrio, punto de apoyo, final de esternón, últimas costillas y el pull. Igual, coxis dentro. ¿Sí? El ombligo ya se despega ahí. Y aquí prepara el swan. Vamos a inhalar. Ayuda un poquito. Y exhalo. Meto cervical, dorsal, lumbar. Inhalo, crezco. Resisto, vamos atrás. Y exhalo. Y alargo. Te tiran, te tiran. No quiero subir alto, quiero ir largo. Y bajo lento. Y la última. Sube.
y recupero. Fantástico. Vale, desde aquí, descanso atrás. Y buscamos ya posición boca arriba. Volvemos a coger la banda elástica, nos quedan 3 minutos de entreno y acabamos. ¿Vale? Banda elástica. O el implemento que tengas. En tobillos. ¿Sí? Piernas, nos tomamos en el suelo. Brazos apoyados en el suelo y sube. Ángulo 90 grados, tobillos en flexión plano dorsal, no me importa. ¿Vale? Y de aquí, bajo, ángulo 90 grados, arco de pierna y exhalo para subir. Inhalo, bajo. Exhalo, subo. In. Y exhalo. In. Puedo buscar también la flexión torácica. Cuando baja la pierna, subo tórax, sube pierna, baja espalda. Exhalo el brazo, a ras del suelo, palma la mano hacia arriba y hombro retraído, descendiendo escápulas. Y una más. Me quedo tórax arriba, sube rodillas y de aquí alarga. Puedo bajar espalda, y tensa. Y super. 1, 3, super, 1, 2, super, 1, estiro las dos piernas lejos, resisto, 3, 2, 1 y vuelvo, y alargo, puedo poner manos aquí, si hace falta, 3, 2, 1 y vuelvo, y alargo, 3, 2, 1, buen, bien lento, una más, 3, 2, 1, vuelves. Coge la banda elástica entre las manos. ¿Sí? Ya lo tienes ahí. Sube piernas. Flexión torácica. ¿Sí? Estiro piernas, estiro brazos. Una pierna sube un poquito, la mano contraria también. Y voy. Subir modificado. Voy a trabajar con la espalda al suelo. Ahí. 2. Y recoge. Pum, pum, pum. ¿Qué tal? Le damos un poquito más de movimiento. Fíjate, a ese trabajo, el momento que tensas, voy a querer girar un poco. Y luego voy a cambiar. ¿Sí? Cambio por abajo. Cambio por abajo. Media casi atendido lateral. ¿Te vienes? Exhalo. Diagonal. Preparando el swimming. Subo. Quedan 2. Exhalo. Voy. Cuerpo largo. Última. Recupero. Descanso. Y para acabar, quito la banda elástica. Pierna separada, amplitud de caderas. Y de aquí subo una rodilla, hago la cambiada, ¿vale? Y brazo contrario en posición de running. El otro se queda plano y palma la mano hacia arriba. Y de aquí, talón por delante del tobillo y busco el puente de glúteo. Bajo y subo. Para más. Subo espalda plana, Y ahora si lo modifico. Voy a subir lento, vértebra a vértebra. Voy a hundir la lumbar, clac, 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 clac. Voy a subir, voy a darme con la espalda. Y voy a bajar vértebra a vértebra. Vuelvo al neutro. Exhalo. Articulo lumbar y vértebra a vértebra. Clac, 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 clac. Subo. Y bajo lento. Clac, 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 clac. Para hacer lo mismo a pierna cambiada y acabamos hoy. ¿Paro? Y subo 3 en bloque. Y voy. Sube neutro, Ahí. Y subo. Y ahora sube vértebra a vértebra. Está apoyado y subo 3, 2, 1. Y bajo en 3, 2, 1.
La última, subo en 3, 2, 1, y la última 3, 2, 1. Sube las dos piernas, manos por fuera, y vas a hacer un rocking ahí, una pelotita hacia el lateral, estiro, y así me ayuda a subir, estira el mermaid, para ponerme ahí, y preparar el último ejercicio. ¿Qué tal, familia? Prepara ahora, como hemos empezado, y ahí, a ver cómo vas ahora de equilibrio, de activación, y bien, crece, qué buena, ¿sí? ¿Estás conmigo? ¿Lo tienes? Dame 2 más y luego cambias de lado. 1, último, y cambio de lado. Subo y te vienes. No me importa si has hecho 3 repeticiones, si has hecho 5. Lo que me interesa, el objetivo principal es tu control postural. Voy. En la última y así acabamos el entreno. Y voy. Y recupero. Descanso, relajo, cojo aire y suelto. No más. Y la última. Ahora sí, para quedarte arriba, hacer un estiramiento. Estiro lateral, estiro el otro, y así llegamos al final del entreno de hoy, chicos. Espero que hayáis tenido una buena conexión, que has hecho 3 repeticiones, 5, 8 de un ejercicio, no me importa, si has hecho más o menos de las que hemos marcado. El objetivo es sentir esa conexión, esa activación interna, y que estos movimientos, estos ejercicios, nos ayuden a esa transferencia, al ir a correr, a nadar, ir en bici, y compensatorios, postura, alineación, respiración, control interno, movilidad de cadera, ¿vale? Ese sería el objetivo que hemos querido marcar hoy. Daros gracias por estar aquí con nosotros cada tarde. Sí, hoy Jorge suave, estirando, que viene bien, hay que compensar. Lo hablamos con David esta mañana. Si alguno de vosotros hace todos los entrenos de la semana con nosotros, tela, ¿eh? Al final de semana hay carga. Por eso buscamos esos body flow, esos pilates para compensar, para recuperar. Y si le añades todavía la carga de salir fuera, pues más importante todavía, ¿vale? Ya sabéis, aquí estamos, @biosquaremenorca, Pepe Malía, Movimiento de Salud, cualquier cosita, cualquier foto, cualquier imagen sea bienvenida. Y espero que nos veamos mañana a las 11, seguimos entrenando. Ataque, chicos.